Hola, sean bienvenidos hoy a este nuevo tutorial donde vamos a continuar aprendiendo un poco más del lenguaje de programación Swift versión 3. En esta ocasión entramos en una nueva sección donde vamos a tratar lo que son las colecciones de datos o distintas formas de almacenar datos, porque hasta ahora guardábamos las cosas en lo que eran, por ejemplo, valores enteros, tuplas, que era lo más complicado que vimos, strings, teníamos caracteres, teníamos booleanos, este tipo de datos básicos. Pero a veces que uno quisiera tener justamente un grupo de este tipo de datos básicos. ¿Cómo lo hacemos? Mediante lo que son colecciones. Cada tipo de colección tiene sus propias propiedades, ¿sí? Eso son redundantes, en donde podemos aplicar ciertas ventajas que nos da cada una. Entre las que tenemos, por ejemplo, tenemos lo que son diccionarios, conjuntos, arreglos, que son prácticamente listas, y tenemos esos tipos, cada uno con sus propiedades. Para lo que es el tutorial de hoy vamos a aprender lo que son los arreglos y cómo trabajar con ellos. Así que empecemos. Una cosa importante de notar antes de dar el primer contenido es la mutabilidad e inmutabilidad. ¿A qué me refiero con mutabilidad e inmutabilidad? Cuando algo es inmutable, es decir, que no se puede modificar, como lo hacíamos hasta ahora. Por ejemplo, cuando queríamos crear un entero que no podía sufrir modificación, era let entero es igual a 1. Si nosotros hacíamos entero es igual a 2 ahora, no podríamos porque justamente no es una variable, es inmutable. Ahora si lo ponemos en un var, es una variable y ahora entero puede ser modificada. ¿Para qué sirve esto? Es importante siempre saber distinguir cuándo usar uno y el otro, porque hay veces que queremos que cierto tipo de datos sean mutables y hay veces que queremos que sean inmutables. Así que vamos a empezar, por ejemplo, con lo que son los arreglos. ¿Qué es un arreglo? Un arreglo lo podemos ver como una colección de datos del mismo tipo, o más bien una lista, ya que son colecciones de datos del mismo tipo y tienen un orden establecido. Es decir, si tenemos una lista que dice 1, 2, 3, bien, para nosotros es el orden normal. Ahora, si la lista tiene orden 1, 3, 2, es una lista, tiene ese orden y se respeta ese orden. El primer elemento es el 1, el segundo es el 3 y el tercero es el 2. Suena medio que marea, pero no es tan complicado. Es básicamente una lista de elementos que tienen que ser todos del mismo tipo y eso es algo importante. Porque si recordamos, una tupla era una colección de objetos, pero podían ser de diferentes tipos. ¿Cómo lo solucionamos ahora? Si queremos ser del mismo tipo y tengamos muchos, tenemos listas. ¿Pueden haber listas dentro de listas? Sí, definitivamente. ¿Pueden haber listas dentro de tuplas? Sí, se pueden anidar todo lo que uno quiera. Eso se lleva a una complejidad mayor, pero es posible. Así que vamos a crear lo que es en principio un arreglo vacío. ¿Y cómo lo creamos? Creamos primero una variable que vamos a llamar arreglo. Va a ser de tipo, y los arreglos tienen este tipo, array, se abre con un signo de menor y se cierra con un signo de mayor, y dentro de esto se pone el tipo de dato que queremos almacenar. Por ejemplo, vamos a crear un arreglo de números enteros. Ponemos int dentro de esto, y en principio vamos a poner que esto sea igual, y cómo construimos lo que es un arreglo. Hacemos array, que en su interior va a tener elementos de tipo int, eso es lo que nos está queriendo decir. Constructor, lo hacemos un constructor. ¿Qué estamos haciendo acá? Creamos una variable llamada arreglo, ¿sí? que va a ser de tipo arreglo de enteros, y creamos lo que es un arreglo de enteros vacío. Esta es la forma de crear un arreglo de enteros vacío. ¿Hay otra forma de escribir esto? Sí, hay otra. Es var, vamos a llamarlo arreglo 2. Y hay una forma abreviada de escribir lo que es la parte de array de enteros. ¿Cuál es la forma abreviada? Entre corchetes se escribe el tipo que va a tener adentro. Entero. Va a ser igual a tipo entero. Y ahí tenemos. ¿Qué hacen los dos? Los dos hacen exactamente lo mismo. Creamos el primero queda explícito que estamos creando un arreglo, un array de valores de tipo entero, y el segundo lo que hace es crear un arreglo, lo simbolizamos con lo que son los corchetes, que va a tener en su interior tipo entero. ¿A qué le asignamos a esto? Un arreglo vacío. Si no me cree, vamos a imprimir. A imprimir contenido de arreglo, le damos a correr y vemos que me da dos corchetes vacíos. ¿Qué es lo que representa esto? ¿Cómo podemos crear
un arreglo vacío. Vamos a crear otro arreglo más. Var arreglo 3. Que va a ser de tipo arreglo de entero. Y una vez que especificamos el tipo, acá vemos que hay redundancias. Vemos que acá se redunda y ponemos array de entero, que es un array de entero constructor. Un array de int, es lo mismo que un array de int. Y acá ya en la línea 4 vemos que hay una repetición. En principio podríamos omitir lo que es el tipo, pero si queremos conservar el tipo, para que quede claro de qué es, podemos hacer esto. Asignamos lo que es y escribimos exactamente lo que nos tiró el print. Un corchete que se abre, un corchete que se cierra. Y vamos a imprimir lo que es el arreglo 3. Y el arreglo 3 nos da como resultado nuevamente un arreglo vacío. Las tres son definiciones equivalentes. ¿Cómo escribir el tipo arreglo? Es array de int o, entre corchetes, el tipo de elementos que va a almacenar lo que es el arreglo. El constructor, si nosotros ya especificamos el tipo, Swift puede inferir cuál va a ser el tipo del arreglo. En este caso, lo que hacemos con esto de poner corchete abierto y corchete cerrado, es decir, créame un arreglo vacío. Pero el crearme un arreglo vacío, muy bien, es muy bonito, pero ¿qué es lo que quiere que le meta adentro? El tipo de dato me lo va a establecer y me dice que lo que vas a poner adentro son cosas de tipo entero. Entonces, ya estamos viendo que tenemos esto, todo muy bonito, muy interesante, pero no tiene ningún elemento. Entonces vamos a borrar lo que es el arreglo y el arreglo 2, vamos a renombrar el arreglo 3 a arreglo 1. Vamos a hacer que el print sea válido también con arreglo 1. Muy bien, tenemos el arreglo. ¿Para qué el 1? Si no necesitamos que tenga número. Pequeño error. Entonces podemos imprimir hasta ahora un arreglo vacío. Y si nosotros le queremos agregar un elemento, por ejemplo ahora sabemos que le podemos poner números enteros, hacemos algo tan fácil como escribir arreglo y con la notación que ya habíamos aprendido en el tutorial anterior de cómo acceder a ciertas propiedades, ponemos punto, escribimos la palabra append. Y vemos que ya nos dice, nos da varias opciones y hay dos que se van a entender, la primera y la segunda. La primera es la que vamos a usar, la segunda se sobreentiende. La primera dice, dame un elemento de tipo element es el tipo de elemento que tiene un arreglo. Y el segundo es el contenido de una colección, que es lo mismo que unir dos cosas. Así que vamos a hacer lo primero, vamos a agregar un elemento. Entonces le hacemos un append, por ejemplo, el número 1. Si le damos a imprimir a esto, vemos que el resultado es una lista que tiene 1. ¿Qué pasa si ahora hacemos exactamente lo mismo? Arreglo.append de 2. El arreglo ahora lo que va a tener es 1 y 2. Muy simple, muy bonito, simple, bonito, barato, como se suele decir. Ahora, ¿qué pasa si nosotros queremos crear un arreglo vacío? Es decir, no un arreglo vacío, un arreglo con una cantidad de elementos establecidos y que todos los elementos sean lo mismo. ¿Cómo lo hacemos? Fácil. Escribimos array de tipo entero, que es el contenido que le vamos a poner. Abrimos paréntesis y empezamos a poner en principio lo que es repeating. Vamos a poner que arranque con 0 y le ponemos lo que es count. Count y le ponemos por ejemplo 3. Vamos a compilar, no hubo ningún problema, vamos a ejecutar y ya vemos que nos crea un arreglo de 3 elementos con 0. Vamos a leer la línea, creamos una variable que la llamamos arreglo, que es un arreglo de enteros, y esto lo que hacemos es inicializar o crear un arreglo de enteros donde repetimos el valor 0. El repeating es el valor que queremos repetir, es decir, creamos un arreglo con todos elementos 0. Y count nos indica cuántos queremos. Queremos 3 elementos. Si nosotros hacemos esto con 10 y el repeating ponemos que sea el valor 1, le damos a correr y vemos que el resultado es un arreglo de 10 elementos que tiene todos unos. Entonces ya estamos viendo cómo podemos crear lo que son estos arreglos. Y ahora imaginemos que queremos a este arreglo agregarle otro arreglo más. Vamos a crear var arreglo 2 de tipo arreglo de enteros
Y vamos a hacer algo curioso. Vamos a crear este arreglo pero de otra manera, que se llama creando arreglos literales. ¿Recuerdan los strings literales que poníamos nosotros entre lo que eran comillas? En este caso vamos a crear lo que es un arreglo literal, que es cómo crear un arreglo sin necesidad de esta sintaxis. Es muy simple. Se abre un corchete, se escriben los elementos separados por comas y se cierra el corchete. Por ejemplo, queremos crear un arreglo que diga 3, 2, 1. 3, 2, 1. Cerramos corchete. Me olvidé de asignarlo. Ahí está. Entonces creamos un arreglo 2, que es un arreglo de tipo entero, que tiene el elemento 3, 2, 1. Y si imprimimos en vez de arreglo, imprimimos arreglo 2. Le damos a imprimir. Y arreglo 2 dice 3, 2, 1, que es exactamente lo que creamos acá. Es otra forma de crear un arreglo cuando nosotros sabemos cuáles son los elementos. ¿Qué pasa si no sabemos los elementos? Vamos a hacer arreglo. Como vimos, podíamos apendearle, hacer un append de un elemento. ¿Y qué pasa si queremos agregar lo que es concatenar los dos arreglos? Entonces hacemos append content of arreglo 2. Imprimimos lo que es el arreglo. Y esto lo que va a hacer es pegarle al final del arreglo todos los elementos de arreglo 2. Es lo mismo que decir, sacamos todos los elementos del arreglo 2 y lo ponemos al final del arreglo 1. Corremos esto. Y da 1, 1, 1, 1, 1, 3, 1, 1. Y es lo que habíamos creado acá arriba. Perfecto. Pequeño error, dije 3, 2, 1, puse 3, 1, 1. No pasa nada, ¿se entiende? Entonces, ya pudimos agregarle elementos al arreglo. Y hasta ahora estamos bien. Otra forma de hacerlo de esto de una manera más bonita, obviamente. Podríamos hacer arreglo es igual a arreglo más... Vamos a eliminar esto. Arreglo 2. ¿Qué pasa si hacemos arreglo igual a arreglo más arreglo 2? Esto funciona como concatenación. Es decir, va a unir los dos arreglos y si lo imprimimos, nos da como resultado exactamente lo mismo que antes. Pero veamos esto. Vemos del lado izquierdo tenemos arreglo. Del lado derecho arranca con arreglo. Hay un signo más. Yo recuerdo que con la suma se podía hacer algo gracioso. Oh, ¿qué pasa si borramos todo esto y escribimos más igual? Entonces tenemos arreglo más igual a arreglo 2. Que es decir, es lo mismo que decir arreglo es igual a arreglo más arreglo 2. Son exactamente equivalentes. Le damos a correr y el resultado termina siendo el mismo. Entonces son distintas formas de unir lo que son dos arreglos. Y ya con esto podemos empezar a trabajar de manera linda. Ya sabemos cómo agregar elementos, sabemos cómo unir arreglos. Y vamos a empezar a acceder, por ejemplo, a lo que son distintos elementos. ¿Cómo accedemos a un elemento? Para acceder a un elemento hacemos algo muy simple, que en principio parece complicado, pero en realidad es demasiado simple. Entonces vamos a crear este arreglo, va a ser igual a un arreglo que va a tener el elemento 1, 2 y 3. Entonces ahora si le diéramos a imprimir nos daría 1, 2 y 3. Pero nosotros lo que queremos no es que nos imprima 1, 2 y 3. Nosotros queremos que nos dé otra cosa. Nosotros queremos, por ejemplo, acceder al primer elemento. Como habíamos hecho con string, usamos índices. En arreglos podemos utilizar algo que en principio es más fácil, que son números enteros. ¿Cómo se accede? Mediante índices de enteros. En índice entero, al igual como muchas cosas en ciencia de la computación y matemática, no se cuenta desde el 1 como hacemos nosotros. Se cuenta desde el 0. Es decir, el 1 va a ser el índice 0, el 2 va a ser de índice 1 y el 3 va a ser el índice 2. La regla es que el índice máximo es el tamaño del arreglo menos 1. ¿El tamaño del arreglo cuánto es? 3. ¿Cuál es el índice máximo? 2. Entonces, si nosotros queremos acceder a un elemento, vamos a imprimir arreglo en un elemento. ¿Y cómo accedemos a un elemento? ¿Cómo accedemos en string? Abríamos y cerrábamos corchetes. Dentro del abrir y cerrar corchetes escribimos lo que queremos obtener. ¿Qué queremos obtener? Vamos a poner el índice 0. Le damos a imprimir. Oh, magia, nos da el 1. Si ponemos el índice 2, vamos a contar 0, 1, 2. 2 tendría que dar como resultado 3. ¿Qué pasa si ponemos el índice, por ejemplo, 10? Que es un índice que ya nos pasamos. Va a tirar un error. Y vemos que sí, definitivamente esto falló. No es la idea hacerlo, la idea es mantenerse en el rango.
Y entonces con esto podemos acceder a elementos. ¿Cuáles elementos? Entre el 0 y el n-1 cuando n es la cantidad de elementos que tiene el arreglo. ¿Cómo sabemos la cantidad de elementos de un arreglo? Es arreglo.count. Es tan fácil porque siempre que quieran saber la cantidad casi siempre es .count. En este caso arreglo es una colección. Queremos saber la cantidad de elementos, le damos a imprimir. Y el arreglo.count me da 3. O sea, el índice máximo me da 2, como habíamos dicho. Otra cosa que podemos comprobar es si el arreglo está vacío. Podemos hacer arreglo.count es igual a 0. Y eso significa arreglo que no tiene elementos. Y una forma más fácil es escribir directamente lo que es arreglo.isEmpty. Ahí está. La propiedad isEmpty. Corremos esto y nos va a dar como resultado false. Por cuestiones de que el arreglo no está vacío, borramos los elementos de adentro. Le damos a correr y ahora nos tiene que dar como resultado true. Perfecto. Ya podemos saber cuántos elementos tiene un arreglo. Si el arreglo está vacío. Ya sabemos agregar un elemento. Ya sabemos concatenarle otra cadena. Sabemos acceder a un elemento. Y si nosotros quisiéramos acceder a un conjunto de elementos, vamos a crear por ejemplo el arreglo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiene 6 elementos esto. Entonces vamos a acceder al arreglo. Y vamos a crear ahora algo llamado letRange, un rango. Va a ser igual de 0 a por ejemplo 3. Esto va a tener los primeros 4 elementos. 0, 1, 2 y 3. Bien. Entonces accedemos al arreglo en range. Estamos diciendo, dame el arreglo con cuáles elementos. El 0, el 1, el 2 y el 3. Le damos a correr. Y nos da 1, 2, 3, 4. A ver, dijimos que esto va del 0, 1, 2 y 3. Índice 0, índice 1, índice 2 e índice 3. Se corresponde. Ahora si cambiamos el 0 por ejemplo por un 1. Nos da como resultado 2, 3, 4. Porque el índice 1 cae en 2. El índice 2 cae en 3. Y el índice 3 cae en 4. Entonces así podemos obtener por ejemplo lo que es un subarreglo. Es un pedazo. Si nosotros sabemos de dónde hasta dónde queremos ir. Podemos dividir el arreglo y obtener una parte. Bien. Entonces, ¿qué más podemos hacer? No solamente podemos acceder a los elementos, sino que podemos modificarlos. ¿Qué hacemos? Vamos a hacer, tenemos el rango y hacemos arreglo en range. Lo hacemos que sea igual a lo que es otro arreglo. Y en este caso esto va a tener 3 elementos, entonces ponemos que sea 10, 10 y 10. Hacemos que lo que se imprima sea arreglo. Le damos a correr. Y vemos que el resultado es 1, 10, 10, 10, 5 y 6. ¿Por qué pasó esto? El arreglo era 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero del índice 1 al 3 fueron reemplazados por 10, 10 y 10. Entonces ya tenemos cómo podemos reemplazar. Y uno diría, ¿esto solamente vale para un rango? No. Si ponemos, por ejemplo, índice 0. Quiero que el índice 0 sea igual a lo que es, por así decirlo, el número 15. Entonces, en el índice 0, al arreglo le podemos cambiar el valor. Si es una variable, le ponemos así. Entonces vemos cómo arranca y dice 15, 2, 3, 4, 5, 6. Con esto ya podemos acceder a lo que son elementos del arreglo. O sea, si nosotros le sacamos la asignación, estaríamos accediendo a un elemento. Si le ponemos la asignación, esto es prácticamente como muchas variables juntas, todas del mismo tipo, y son accedidas mediante un índice. Es decir, pensemos en un edificio. Un edificio tiene muchos departamentos, cada departamento tiene un número. Entonces, todos los departamentos pueden tener personas en su interior, pero nosotros debemos saber a qué departamento tocar. Anteriormente teníamos casas normales, que eran las variables y constantes, y ahora tenemos lo que es un edificio, entonces tenemos que llamar a un departamento en particular. ¿Cómo lo hacemos? Mediante lo que es un índice, se cuenta desde el 0 en adelante. Ya teniendo lo que es esto, tenemos la verdad que bastantes herramientas para comenzar a trabajar. Podemos arrancar desde un rango, obtener elementos, cambiarlos. Podemos insertar un elemento, por ejemplo. Vamos a borrar esto. Vamos a hacer un arreglo.insert. Y nos dice que podemos insertar un elemento. Por ejemplo, vamos a insertar el elemento 10 en el índice 1. Vamos a ponerlo. Vamos a darle a correr y vamos a ver cuál es el resultado, que va a ser bastante entretenido.
Y tenemos que, en este caso tenemos 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué es lo que está haciendo? El índice 0 arranca al principio. O sea, lo escribiría antes del 1. El índice 1 lo escribiría antes del 2. ¿Y cuál fue el resultado? Escribirlo antes del 2, entre el 1 y el 2. Esto lo que hace es insertar un elemento en un índice específico. ¿Qué pasaría si en vez de ponerle 10 ponemos un string? Vamos a poner una string que lleva hola. Esto va a tirar un error por cuestiones de que justamente el arreglo es de tipo entero, no de tipo string. No puedes poner cosas de tipo string. Vamos a volver a poner 10. Y es lo que teníamos hasta ahora. Asimismo, como nosotros hacemos el insert, podemos hacer el remove. Arreglo.remove. Remove at, ¿dónde? Remove at en el índice, por ejemplo, 1 también. Vamos a darle a correr. Y el resultado final es 1, 2, 3, 4, 5, 6, que es el arreglo original. Lo que hicimos es lo mismo que hicimos en el tutorial anterior, que fue agregar un elemento y después borrarlo. Agregamos un elemento en donde, en el índice 1. ¿Dónde lo vamos a borrar? En el índice 1 también. Entonces ya podemos agregar y eliminar elementos. Y eso ya nos da bastante posibilidades para trabajar. Ya podemos asignar, podemos agregar, podemos eliminar. Y vamos a ver ahora algo importante, que es la iteración sobre elementos de un arreglo. Cuando nosotros tenemos un arreglo es una colección con elementos, en este caso de tipo entero. ¿Qué pasa si queremos acceder a los elementos de adentro? Es decir, queremos imprimir, por ejemplo, todos los elementos no de esta forma. Entonces, vamos a suponer que el arreglo vamos a cambiar el nombre por departamentos. Y ahora vamos a acceder a los elementos. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos con un bucle for, que todavía no lo vimos, pero vamos a explicar la sintaxis simple de cómo usar un bucle for. Es for. Ponemos un nombre que nosotros querramos, en este caso, por ejemplo, element in. O sea, tenemos un for que va a iterar sobre algo llamado elemento en lo que es, por ejemplo, departamentos. Abrimos llave, cerramos llave al final y vamos a imprimir, por ejemplo, print. Y vamos a hacer esto que hace tiempo que no lo hacemos. Tenemos el departamento, el operadorcito este, y ponemos element. ¿Qué es lo que tendría que hacer esto? Esto lo que va a hacer es imprimir. Ahí, está mejor intentado. Va a imprimir los elementos de departamento. Departamentos, ¿qué números tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué es lo que vale element? Element va a ser en cada iteración uno de los elementos. Iteración nos referimos como repetición de acciones. Lo que está entre la llave va a ser algo que se va a repetir, es un bloque de código. Lo que está entre la llave casi siempre es un bloque de código. Y en este caso el bloque de código que se va a repetir es esto. Lo que va a variar es el element. Element es este elemento. Entonces ya tenemos este elemento que es muy bonito. Entonces en cada iteración element va a valer algo distinto. Va a valer 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a correrlo. Vamos a ver que tenemos. El mensaje dice, tenemos el departamento 1, el departamento 2, el departamento 3, 4, 5 y 6. ¿Qué pasa si queremos que lo imprima con los índices? ¿Cómo lo hacemos? Hacemos departamentos, en vez de que itere sobre in departamentos, ponemos itere in departamentos punto enumerated. Enumerated lo que devuelve es una tupla. Y si lo imprimimos, vemos que da 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5 y 5, 6. ¿Qué es lo que está devolviendo esto? Esto lo que devuelve es una tupla. Enumerated devuelve una tupla de elementos de tipo entero y del elemento del arreglo. ¿Qué es lo que hace? Dice, en la posición 0 tenemos el 1, en la posición 1 o en el índice 1 tenemos el 2, en el índice 2 tenemos el 3, en el índice 3 tenemos el 4, en el índice 4 tenemos el 5, en el índice 5 tenemos el 6. Una mejor forma de hacerlo, vamos a hacer así. Vamos a escribir que itere sobre una tupla que diga índice elemento. Entonces, tenemos el departamento elemento en el índice, operadorcito este muy bonito, y ponemos índice. Vamos a correrlo y lo explico. Vemos que dice, tenemos el departamento 1 en el índice 0. A ver, veamos el arreglo. 1, sí, está en el 0. El departamento 2 en el índice 1. 2, sí.
el índice 1, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo esto? Vamos a estar viendo en tutoriales posteriores cómo funciona un bucle for, que es una de las formas de iterar que tenemos, que lo que está haciendo es decir, en cada iteración o en cada repetición de código, siendo que en cada repetición va a estar en un elemento diferente del arreglo, va a iterar sobre dónde, sobre departamento.enumerated. Departamento.enumerated devuelve una lista de tuplas que tienen el índice y el elemento del arreglo. Entonces podemos accederlo mediante estos nombres que son como constantes temporales. Imprimimos, tenemos el departamento en elemento. Podríamos ponerle que yo departamento para que sea más entendible. Departamento en el índice, índice. Índice, acá lo tenemos. Lo corremos, tiene que ser exactamente lo mismo. Y ya con esto podemos iterar sobre lo que son los arreglos. Hasta ahora parece que iterar sobre arreglos no tiene mucho sentido. Con el conocimiento que tenemos de bucle for no pareciera tener sentido. Pero vamos a ver que con ciertas operaciones son bastante importantes. Así que este es el trabajo básico que se hace con arreglos. Se pueden crear elementos, se pueden agregar elementos, se pueden eliminar elementos, se pueden acceder a elementos, modificar elementos, obtener subarreglos, imprimir todos los elementos, iterar sobre ellos, que es todo lo que estuvimos viendo hoy. Y en sí, esto junto con string, o string en un principio era muy parecido a lo que eran arreglos, pero fue modificado con futuras implementaciones, y a lo que tenemos actualmente. Swift 3 cambió bastante. Anteriormente se podía acceder con índices como hacemos con arreglos, pero eso cambió, así que hay que acostumbrarse a la notación de índice. Y en sí con esto ya tenemos colecciones, y arreglos fue la primera colección que estuvimos viendo como tal, que nos permite almacenar un conjunto de elementos ordenados en un orden establecido. Nosotros le decimos en qué orden, en el orden que los vamos agregando, como lo creamos. Tiene que ser todo del mismo tipo, y con eso ya vamos a poder hacer trabajos más avanzados. Más adelante vamos a ver lo que son conjuntos, lo que son diccionarios, y ya con eso podemos hacer cosas más interesantes junto con los arreglos. Así que espero que les haya gustado el video tutorial de hoy. No se olviden de dejar like, de suscribirse, de comentar, de compartir, porque eso ayuda muchísimo. Las críticas constructivas son totalmente bienvenidas. Las destructivas les aviso que van a ser desechadas. No se tomen el tiempo, no pierdan el tiempo de hacerlo. Si no les gusta, pueden decir el por qué no les gusta, pero si vienen a insultar, yo lo lamento, pero no puedo hacer mucho sobre ese aspecto. Mientras que sea constructiva, la crítica va a ser bienvenida. Recuerden que también tenemos un podcast llamado programación llamado Code Time, que lo publicamos todos los días lunes, y un pequeño segmento llamado Script Time que lo publicamos los jueves. Eso lo dejo en la descripción del video, y también está en lo que es al final del video donde muestro los créditos. Así que espero que les haya gustado el video tutorial, y será hasta la próxima.